Coordenada 25, con Pablo Tallón. Y con Pablo Simón, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Oye, esta noche nos metemos de lleno en la ecuación éxito igual a talento más esfuerzo, pero a partir de aquí nos preguntamos, Pablo, ¿de verdad es así? Es decir, ¿es justo hablar de meritocracia? ¿De verdad no se nos escapa ningún elemento de esta ecuación? Pues precisamente de eso va este Coordenada 25 de hoy, ¿eh? Bueno, pues si te parece vamos a empezar por discutir algo que yo creo que es básico, que Sí. es que en todas las sociedades existen desigualdades. Vale. Pero lo importante es entender en qué medida la gente las acepta como justas. Vale. Esto es lo más importante. Tradicionalmente, en nuestras sociedades, antes de las revoluciones liberales, nosotros entendíamos que la desigualdad era algo que existía de manera natural. Sí. Porque en función de donde tú nacías te correspondía un lugar en el mundo. Era la Vale. sociedad estamental, la legitimación divina. De hecho, los apellidos que Tú tenemos eres rey en España… por gloria de Dios. Ya está. Y de hecho, los apellidos, fíjate, que tenemos en España son profesiones, ¿no? Si tú Es eres verdad. herrero, pues es que eras hijo y nieto de herreros y por lo tanto uno no concebía la idea de poder cambiar su posición social. Eras un Hernández. Exacto, pero eso fue cambiando con el tiempo cuando comenzaron a llegar las revoluciones liberales y la Ilustración. Vale. Hubo un pack nuevo que empezó a emerger a partir del siglo XVII. Todo venía de la mano, ¿eh? Sí. Revoluciones liberales, parlamentarismo, sistema representativo, capitalismo. Y entonces había que buscar una manera nueva de legitimar cuáles eran las desigualdades que existían. Sí. Y se acuñó una palabra que se desarrollaría ya más en el siglo XX, pero que ya entonces se empezaba a dar, que era la idea del mérito como Ajá. un elemento que cualificaba para ocupar una posición social. Y la ecuación clave la has apuntado tú. El éxito es igual a la suma de talento más esfuerzo. ¿Eso cuentan? Eso cuentan, pero ahora empiezan todos los matices. Ahora como empiezan te porque podrás- decías tú la desigualdad. Cualquier sociedad es desigual, pero claro, la pregunta es ¿de qué depende que acabemos asumiendo con naturalidad que una persona que se cruza conmigo en la calle tenga 100 veces más patrimonio que yo? A veces incluso trabajando lo mismo. Desde luego, pues el primer elemento que metemos en la ecuación es la cuestión del talento. Vale. Es decir, cuáles son aquellas características que pensamos que son valiosas desde una perspectiva social. Ya habría aquí un primer tema de debate, que Sí. es qué consideramos valioso y qué no como sociedad. Porque hemos decidido que saber ser broker en bolsa tiene que estar mejor remunerado y mejor pagado que, por ejemplo, el cuidado de los ancianos. Totalmente. Bueno, vale, es un primer debate que existe. El segundo, y para mí fundamental, es colócate por un momento en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla. Venga. Un barrio muy humilde. ¿Tú piensas que allí no hay en potencia grandes violinistas, grandes economistas, incluso un potencial presidente del gobierno? No tengo duda, sí, Seguro sí. que sí. La cuestión clave es que para tú ser un gran violinista tienes que tener acceso a un violín. Claro. Y ahí es donde comienzan las desigualdades en origen. Las desigualdades en la cuna es la cuna de todas las desigualdades. Y es verdad que los talentos no existen de manera natural, sino que también se educan. Ajá. Está el componente, por lo tanto, de la educación, que Sí. es un elemento clave, pero también del hogar, porque muchas veces nos olvidamos de que hoy las desigualdades son más sutiles. En esta vida, por ejemplo, yo siempre le digo algo parecido a mis estudiantes, la manera de triunfar de manera más descarnada es atreverse, persistir y exhibirse. Vale. Y estos elementos no son independientes del hogar en el que tú has nacido. Tú sabes, por ejemplo, que la gente de hogares más humildes tiende a tener autoestima más baja Así, ¿eh? y tiende a ser más tímida. Fíjate. Esto te supone una cortapisa en el desarrollo vital, ¿no? Porque no es lo mismo la persona que le echa morro y va a hablar con el jefe o le Sí. hace la pelota al profesor para que le suba la nota que aquel que asume su destino de manera El fatalista. discreto que está ahí viéndolas pasar. Porque le han dicho toda la vida que ese era su lugar, mientras que a los hijos de clases más acomodadas le han dicho toda la vida, tú échate pa'lante, hijo, que tú eres muy listo, no te preocupes. Y al revés, Pablo, es decir, el dinero no tiene síndrome del impostor. Ah, no, para nada. De hecho, claro, porque al final estamos hablando aquí de un mecanismo de legitimación social que también sirve a la inversa, ¿no? Ya está el componente de que tú dices, si tú no has tenido éxito, es porque no te has esforzado o no tienes talentos. De ahí que a la ecuación también se le dé la vuelta como un mecanismo de legitimación. Entonces nos encontramos con estas paradojas de tener a ricos herederos con apellidos compuestos diciendo que es que no os esforzáis lo suficiente para tener la posición que ellos tienen, lo cual llama poderosamente la atención, ¿no? Lo que pasa es que es subjetivo esto del esfuerzo. Claro, y ahí está el otro elemento, ¿no? Que a mí me parece enormemente importante, que es el esfuerzo. ¿Cómo medimos el esfuerzo? ¿Tú podrías decir de manera categórica que una persona que se pasa 8
8 horas limpiando escaleras se esfuerza menos que cualquiera de nosotros No, en su zona de imposible. trabajo? Imposible, ¿no? Ya es un primer elemento. Pero es que además la pregunta clave es ¿cuántas tiradas tienes tú en la vida? Y de nuevo eso depende mucho de cuál sea el entorno. Por ejemplo, una persona de un entorno humilde no se puede permitir suspender asignaturas durante la carrera, Claro. porque sus padres no se pueden permitir pagarle extraescolares o mandarle a una universidad privada para que acabe sus estudios. Claro. Uno de un hogar acomodado, sí. Por lo tanto, aquí también hay una cuestión fundamental, que el esfuerzo no tiene siempre la misma traducción en recompensa, ni tampoco es algo que sea ajeno al entorno en el que uno se mueve y las facilidades que te da el hogar en el que tú te has criado. Fíjate que pienso en los emprendedores, ¿no? Hay emprendedores, qué maravilloso. Hay otros que dicen, yo es que fracasé 20 veces hasta que triunfé. Bueno, porque pudiste permitirte fracasar 20 Exacto. veces. Y yo creo que esto es muy interesante porque nosotros al final, cuando hablamos de progreso social y de movilidad social, solo terminamos viendo el resultado. Entonces, como nosotros solo vemos lo que ha pasado al final, nunca vemos exactamente cuánta gente lo ha intentado y se ha quedado Claro. por el camino. Entonces, yo empleo siempre la misma imagen, que es la imagen de estar en un aeropuerto subido a una torre de control. Tú solo ves a los aviones aterrizar, Sí. pero nunca sabes cuántos han despegado. Y aquí es donde viene la cuestión clave. Los aviones que despegan de aeropuertos de clase acomodada aterrizan el 100%. Ya. Luego nosotros vemos que de gente humilde, claro que llega gente humilde arriba, por supuesto que sí, pero ¿cuántos ha habido que se han quedado por el camino? Infinitas veces Total. más de los que lo han hecho de un entorno que viene más acomodado, más rico. Y digamos como así. país, Pablo, ¿hay alguna prueba del algodón para saber si ese famoso ascensor social, esos que sí que vemos aterrizar, son muchos, son pocos? ¿Cómo lo medimos eso? Mira, pues vamos a hacer una asunción que yo creo que podrás compartir conmigo, que es que los tontos están homogéneamente distribuidos por todo el territorio y por todas las clases sociales, Es así, ¿vale? Eso lo innegable. sabemos, hay tontos en todas partes, y yo asumo que los ricos también tendrán algunos hijos tontos, digo yo. ¿vale? Alguno Podemos caerá. asumir, alguno. Podremos llegar incluso a pensar en alguien. Podemos hasta tener alguna persona en la cabeza. Bien, si hubiera una movilidad social real, el ascensor no solo es ascendente, también es descendente. Dicho de otra manera, nosotros tendríamos que ver si hubiera movilidad social total Sí. y solo pesara talento y esfuerzo, que efectivamente nosotros tenemos gente humilde que llega a posiciones sociales altas y gente de posiciones sociales altas que pasa a humilde. Uy, pero eso se ve poco. Es que eso no se ve. Es que de hecho, fíjate, hay estudios aquí en España de Gosta Spinandersen Sí. y otros que muestran que España e Italia son los dos países de Europa donde el nivel educativo y la posición social de tus padres más determina la posición social de tus hijos. Hay una suerte, y le llamamos así, de suelo de cristal. Vale. Es decir, da igual lo torpe que sea el hijo de un hogar acomodado, que siempre va a tener una infinita red de seguridad, y es lógico que los padres quieran hacer dicha red de seguridad, que los de una clase modesta y humilde no tienen. Y eso para mí es lo problemático, que la red no está homogéneamente distribuida. ¿Me estás diciendo que alguien con dinero no va a fracasar nunca en lo que entendemos como gran fracaso vital? Nunca va a ocurrir, o es mucho menos probable. Pueden cruzarse contingencias de todo tipo, pero es mucho menos probable, porque al final, y sigamos con la misma analogía del mal estudiante, ¿no? Dos malos estudiantes, uno de hogar humilde y otro de hogar acomodado. El de hogar acomodado podrá pagarse unas extraescolares. Si le va mal, podrá cambiar de carrera, podrá irse a una universidad privada. Y no hay problema, porque aunque sea muy torpe, siempre podrá heredar la empresa de su padre para Claro. continuar teniendo un negocio familiar, cosa que el de un hogar modesto, humilde, no puede. Por lo tanto, el nivel de esfuerzo que tiene que hacer un hogar humilde para dicha progresión social es estratosféricamente superior al que tiene que hacer alguien de un hogar acomodado. Qué barbaridad. Entonces, a partir de aquí podemos decir que la meritocracia de alguna forma legitima esta desigualdad. Claro, pero aquí hay una discusión, yo creo, filosófica en la que nunca se entra, pero para mí es fundamental. Y es lo que decía Woody Allen. O la comida está mala o las raciones son pequeñas. Es decir, ¿cuál es el problema aquí? ¿Que la meritocracia no nos parece un buen sistema para legitimar las desigualdades? Que daría pie a una discusión muy interesante. ¿O que la meritocracia, que nos parece correcta, no funciona realmente en la práctica? Porque en función de cuál sea la respuesta que le demos a esta pregunta, las políticas son unas u otras. Y está claro que, al menos con los datos que tenemos encima de la mesa hoy, la meritocracia no termina de articularse del todo bien. Pues vamos a ver si la responde esta pregunta Olga Cantoqueta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá. ¿Tiene respuesta para esta pregunta, para este dilema que formulaba ahora Pablo Simón? Bueno, digamos que lo que estamos viendo en relación con la meritocracia es que efectivamente, digamos, no funciona. Tenemos que buscar otros modos de que haya más movilidad social, yo creo, ¿no?
Mm. Porque sabemos, por ejemplo, qué porcentaje de la riqueza, sea mucha, sea poca, de una persona viene condicionada por Sí. la herencia. Bueno, pues realmente estos cálculos son complicados porque cuando se produce la herencia depende un poco de la edad a la que se produzca, la capitalización de esa cuantía puede ser distinta, ¿no? Pero he visto algunos resultados europeos que dicen que más del 60% de la riqueza neta que tienen los hogares provendría de la herencia, ¿no? Tenemos algunos otros datos, quizá más, yo creo que más, seguramente más claros en el caso de España, con la encuesta financiera de las familias del Banco de España, que nos dice que realmente el top 10 de la población más rica es la que recibe, fijaos, 3 de cada 4 de los que están en el top 10 de riqueza reciben herencias, ¿no? Sí. Reciben transferencias intergeneracionales, digamos, ¿no? O sea, 8 de cada 10 prácticamente, mientras que entre las familias que están en el 50% más pobre en riqueza, solo 3 de cada 10 reciben una transferencia, ¿no? O sea, está muy mal distribuida la transmisión intergeneracional de la riqueza, ¿no? ¿Peor que en otros países? Pues realmente en España lo que vemos es que hay algunas transferencias más en la clase media alta que en otros países, pero el quintil más alto, que serían el 20% más rico, recibe herencias de mucho mayor valor que en otros países. Esto es importante porque, claro, la cuantía es importante, no solo que haya una herencia, que eso está mejor distribuido, sino la cuantía de esa herencia, ¿no? Y el dato, yo creo que crucial, es que el 75% del total de las cuantías que se transfieren las recibe el 25% más rico. Esto es superior a lo que pasa en Francia y en Italia y es similar a Alemania y eso sí, es menor que lo que pasa en Estados Unidos, que es el país en ese sentido más desigual, ¿no? ¿Y se sabe por qué? ¿Es por el tema impositivo? ¿Hay algún motivo que explique por qué estamos peor que Bueno, Francia, por ejemplo? Bueno, peor que Francia en cuanto a la transmisión, no tiene nada que ver con el sistema impositivo, tiene que ver con las desigualdades de riqueza. España es un país donde la desigualdad de riqueza no era tan alta a principios de este siglo, pero ha subido, con el índice de Gini que habitualmente utilizamos para esto, ha subido un 20%. O sea, de hecho, se produjo una subida muy importante entre, pues, básicamente 2008 y 2014, también cuando aumentaron las desigualdades de renta, se ha producido un aumento muy importante en las desigualdades de riqueza, ¿no? Entonces, España es un país donde, por ejemplo, pues el 10% más rico tiene el 34% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre tiene el 7%. El 50% más pobre, de hecho, desde 2002 ha perdido 5 puntos porcentuales, del 13% al 7%, y la clase media también ha perdido 5, del 45% de la riqueza al 40%. No somos un país que en los últimos años ha sufrido un aumento de esas desigualdades de riqueza y eso evidentemente también se ve en la transmisión entre generaciones, ¿no? Decías, no tiene tanto que ver con los impuestos, pero sí que hay un debate impositivo en nuestro país. Hay quien dice Sí, habría sí, que gravar más, hay quien dice todo sí. lo contrario, que es una doble imposición esto de gravar herencias. Ya. Bueno, digamos que el concepto económico de bienestar está ligado a renta, a consumo y a riqueza. Y esas 3 variables tienen que ser objeto de tributación, porque eso es lo que nos diferencia en términos de capacidad económica. La capacidad económica viene determinada por lo que ingresas, por lo que consumes y por la riqueza, el stock que tienes de recursos, ¿no? Y bueno, que haya una doble tributación, entonces habría doble tributación en todos los impuestos, ¿no? Porque cuando tú cobras tu salario estás pagando IRPF y cuando compras un producto estás pagando IVA, ¿no? Claro. También podría ser una doble tributación. Eso yo creo que no tiene ningún sentido, es un argumento desde mi punto de vista muy flojo para, digamos, justificar la no tributación de la riqueza. La riqueza, tributar por la riqueza contribuye a lo que llamamos equidad vertical, que es tratar distinto a los que tienen diferente capacidad económica. Una persona con un salario, imaginaos una persona
que gana 2.000 euros mensuales, ¿no? Y dos personas que ganan 2.000 euros mensuales, pero uno de los dos recibe una transferencia intergeneracional de 200.000 euros, ¿no? Uno pensaría claramente que el segundo, ¿no? Este que ha recibido la transferencia es más rico, tiene más capacidad económica. Sí. Bueno, pues tiene que tributar más. Eso se llama equidad vertical en el sistema fiscal, ¿no? Claro. Quiere decir que es necesario que esa persona contribuya más al bien común, ¿no? Y yo creo que la tributación a la riqueza, que no va a cambiar la distribución de riqueza, cuidado, no la va a cambiar porque evidentemente la tributación de la riqueza no puede cambiar la gran desigualdad de riqueza que existe, pero sí da legitimidad a todo el sistema tributario, porque el sistema tributario tiene que hacer que las personas consideren que cuando contribuyen por su renta, los que tienen riqueza y son, por tanto, tienen mayor capacidad económica, tributan más, digamos, ¿no? Y eso da legitimidad al sistema, porque si yo creo que el que ha recibido esa transferencia no tributa nada y le van a gravar como a mí, pues entonces a lo mejor yo tampoco quiero pagar el impuesto sobre la renta, ¿no? Claro, No sé si me explico. Totalmente. Por lo tanto, la equidad vertical es fundamental, tratar diferente a los que son diferentes, ¿no? Qué bueno, pues Olga Cantó, muchas gracias por estar esta noche en este Coordenada 25 de Hora 25. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un saludo. Que vaya muy bien. Yo no sé, Pablo, si tú crees que en el fondo la gente querría competir en igualdad. Si hiciéramos una encuesta entre todos, ¿querríamos competir en igualdad? Yo creo que hay dificultades para eso porque en el fondo es humano también querer transmitir herencia y oportunidades a quienes son tus hijos y tus familiares. Pero yo creo que lo que hay que cambiar es un poco el concepto desde el que nos aproximamos a esto. Y si me permites, yo Sí. solo querría concluir con una cita de Michael Lewis que Por yo favor. creo que es casi obligada en este contexto, que dice lo siguiente: en la vida no os dejéis engañar por los resultados. Los resultados, si bien no son totalmente aleatorios, también dependen del esfuerzo, tienen muchísima cantidad de suerte. Así que por encima de todo debéis reconocer que si habéis tenido éxito, también habéis tenido buena fortuna. Y la buena fortuna conlleva una deuda, no solo con los dioses que os la concedieron, sino sobre todo con aquellos que son menos afortunados que vosotros. Vamos, que la meritocracia son los padres. Desde luego. Y literal. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.